Nos hallamos en la histórica tierra de Ribagorza para participar en la cuarta marcha regional de regularidad y orientación por montaña, organizada por montañeros de Aragón de Barbastro. En Coll de Fadas tomamos una pista de tierra rojiza que contrasta vivamente con el verde fresco de los bosques y los prados. Las recientes lluvias hacen que los autobuses se detengan en Sa Feliu de Beri, desde donde, andando por la pista, nos dirigimos al poblado de la Múria, punto inicial de la marcha. El control de salida va distribuyendo los planos y hojas de ruta a las patrullas participantes, que parten a intervalos cronometrados rigurosamente. Agua. A repostar. La marcha es larga y no se encuentran fuentes hasta casi el final de la misma. La ruta sigue los restos de una antigua vía romana entre bosques y praderas acogedoras que traidoramente incitan al descanso, pero nuestros presidentes también suben y con su sola presencia alejan las tentaciones. Adelante, decididos a alcanzar el collado de la Múria, donde el mapa sitúa el primer control. Ya llegamos al collado donde el control se lo pasa en grande con su radioteléfono. El panorama ha cambiado por completo. El macizo del Turbón se nos muestra con nieve fresca de primavera. Observamos atentamente el itinerario a seguir rumbo al pico del Baciero, punto culminante de la marcha a 2115 metros de altitud. Prosigue la marcha. El primer tramo va horizontal, siguiendo la cabecera del valle de Bardají. Se consultan los planos para fijar el itinerario a seguir. Participantes lo forman los alumnos del cursillo juvenil de iniciación al montañismo, organizado por montañeros de Aragón de Zaragoza. Van dirigidos por expertos veteranos. Al pie de la montañeta de Gabás, la pendiente se endurece. La marcha toma un ritmo más lento y hay que cuidar de no despistarse y pasar de largo el segundo control, situado en posición muy bien buscada, a donde llegamos deseosos de un pequeño descanso. Manolón nos acoge paternalmente. Se come un poco, se charla otro tanto y al mismo tiempo se contempla el amplio panorama. Los macizos de las Maladetas, del valle de Eriste
y otras cumbres pirenaicas. Hay que continuar y abordamos decididos el tramo final de la ascensión al Baciero. La ruta es impresionante y cada vez más aérea por una cresta unas veces afilada y otras más amplia. Hasta el tiempo se ha ido nublando. El ambiente se torna de alta montaña y el desnivel, como podemos comprobar, se hace muy cuesta arriba. Pero en cambio el paisaje es sencillamente completo desde la alta cresta del Baciero, pues son 360 grados de panorama. Posseds, Cotiella, Turbón, Maladeta, inmenso. Indudablemente para los cursillistas de iniciación al montañismo, esta será una marcha inolvidable por la originalidad y belleza del itinerario, que para ellos, y para muchos veteranos, resulta totalmente inédito. Es el momento de felicitar a los organizadores por el acierto. Y el amigo Lacau, simpático y reglamentario a la vez, nos controla los tiempos en la misma cumbre del Baciero. El descenso se desarrolla por un terreno arisco formado por una glera muy desigual que obliga a prestar mucha atención y que consigue fatigar a los marchadores amén de algún resbalón que otro. Este tramo es sin duda alguna el más duro de todos. Un control auxiliar, nada menos que todo un presidente que está al pie del cañón, nos orienta en el descenso. Gracias, Joaquín. Vamos perdiendo altura rápidamente, mientras que allá abajo se vislumbran algunos pueblos del valle.
Lo incómodo de la bajada hace que algunas patrullas se alcancen perdiendo el intervalo de salida. Una incertidumbre más para el autocontrol de los marchadores. ¿Vamos muy rápidos o vamos muy lentos? No cabe duda que las marchas de regularidad enseñan a caminar por la montaña. Poco a poco salimos de la incómoda glera y entramos en el bosque, dirigiéndonos hacia el antiguo sendero de Gabás a Abi, sobre el cual el tercer control se halla magníficamente instalado en un lugar amable y acogedor al que van llegando las patrullas con muchas ganas de hacer un pequeño alto en el camino, cosa que llevamos a cabo mientras, mentalmente, analizamos el desarrollo de la marcha, que, bueno es repetirlo, ha tenido un atractivo singular. Último tramo, bosque abajo, en rápido descenso, salvando pequeñas dificultades. Chicos y grandes, todos contentos, nos dirigimos al control final situado en Abi, bonito pueblo encaramado en la ladera para poder gozar del sol, tan necesario en la montaña. A montañeros de Aragón de Barbastro, nuestra felicitación y agradecimiento por la buena organización de esta cuarta marcha regional.